En el mundo mágico de Harry Potter, los fans, y sobre todo yo en este canal, hemos creado muchísimas teorías. Algunas divertidas, otras completamente absurdas, pero también hay varias que, aunque nunca han sido confirmadas oficialmente, encajan tan bien con la historia que muchos hemos llegado a creer que son reales. Y hoy quiero hablar justamente de esas teorías. Quiero presentarles las 5 teorías que yo creo con todo mi corazón que son 100% verdaderas. Es más, en mi opinión tiene mucho más sentido que sean ciertas a que no lo sean. Así que pónganse cómodos y traigan una rica cerveza de mantequilla, porque hoy les voy a compartir mis 5 teorías favoritas de Harry Potter. Y creo que al final del video los voy a convencer de que todas son reales. Por lo menos una. Y estoy segura que jamás van a volver a ver la historia de Harry Potter de la misma manera. Hola seres mágicos, bienvenidos a Makelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir 5 teorías de Harry Potter que yo creo que son 100% verdaderas. Rebelio. Quiero empezar con la que es probablemente mi teoría favorita de todas las que vamos a ver hoy, que Crookshanks era en realidad el gato de la familia Potter. Sé que suena un poco descabellado, pero antes de que se vayan del video, escuchen, porque de verdad creo que los puedo convencer. Desde que conocemos a Crookshanks en Harry Potter y el prisionero de Azkaban, queda claro que él no era un gato común y corriente. Incluso Sirius Black lo describió como el más inteligente de su clase que he visto en mi vida. Y a lo largo del libro nos confirman una y otra vez que Crookshanks era extremadamente inteligente. Fue él quien ayudó a Sirius Black a robar las contraseñas de la sala común de Gryffindor. Fue él quien envió una carta para que Sirius Black pudiera comprarle a Harry Potter su saeta de fuego. Y fue él quien le salvó la vida tanto a Harry Potter como a Hermione Granger, al detener las ramas furiosas del sauce boxeador. Pero, más importante que todo eso, desde el primer momento que se encontró con Scabbers, intentó atacarlo, porque supo inmediatamente que no era de fiar. Claro que su gran inteligencia, su capacidad para resolver problemas y su habilidad para reconocer a las personas poco confiables podría tener una explicación bastante sencilla. Efectivamente, Crookshanks no era un gato común. En Pottermore se confirmó que era una cruza de gato con Kneazle. Y para los que no lo sepan, los Kneazles son criaturas mágicas parecidas a los gatos, pero con pelaje moteado, conocidas por su gran inteligencia, su excelente sentido de la orientación, su capacidad de encariñarse con brujas o magos, y sobre todo por su misteriosa habilidad de detectar personas sospechosas o desagradables. Esto explicaría por qué Crookshanks, al ser mitad Kneazle, desconfió inmediatamente de Scabbers, ya que probablemente detectó desde el inicio que era un animago y que no era de fiar. Sin embargo, por lo menos a mí, esta explicación no termina de convencerme del todo. Sí, Crookshanks podía detectar a personas sospechosas, pero ¿por qué no reaccionó ante otros personajes claramente peligrosos? Por ejemplo, Draco Malfoy cuando planeaba matar a Dumbledore, Barty Crouch Jr. cuando se hizo pasar por Alastor Moody, o Rita Skeeter cuando espiaba a todos en Hogwarts transformada en un escarabajo. Aunque esperen, tal vez sí la detectó y así fue como Hermione la descubrió. No importa, esa es una teoría para otro día. El punto es que todos estos personajes actuaban de una forma extraña y sospechosa, pero Crookshanks nunca los atacó como a Scabbers. Entonces, ¿por qué estaba tan obsesionado con atraparlo? Además de que era un ratón, claro. Yo creo que la verdadera respuesta podría estar escondida en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en una carta que Lily Evans le escribió a Sirius Black durante el primer cumpleaños de Harry Potter, agradeciéndole una escoba voladora de juguete que le había regalado. Ahí menciona que Harry casi mata al gato de la familia mientras volaba en su nueva escoba. Este detalle confirma algo que jamás se había revelado antes en la saga. Los Potter tenían un gato. Y curiosamente jamás se menciona qué pasó con él. Con esta información en mente podemos regresar a analizar todo lo que aprendemos sobre Crookshanks en El prisionero de Azkaban. Cuando Hermione lo compra, la bruja de la tienda dice que Crookshanks llevaba una eternidad ahí, porque nadie lo quería. La traición de Colagusano sucedió 12 años antes de que Hermione lo adoptara. Para mí 12 años suenan exactamente como una eternidad para un gato.
Y aunque no sabemos oficialmente cuánto viven los Nizzles, es muy probable que su esperanza de vida sea un poco mayor a la de un gato común. Así que es totalmente posible que Crookshanks fuera adoptado primero por los Potter y 12 años después por Hermione. Pero no solo su edad apunta a los Potter. El hecho de que fuera mitad Nizzle también prende todas las alarmas, por un personaje en particular muy cercano a la familia Potter, Arabella Fig. Ella formaba parte de la Orden del Fénix desde la Primera Guerra Mágica. Conocía perfectamente a los Potter y además tenía un hobby muy específico: cruzar gatos con Nizzles. A mí no me extrañaría nada que ella les hubiera dado a Crookshanks justo antes de esconderse, tal vez para que no se sintieran tan solos. Eso también explicaría perfectamente por qué Crookshanks es mitad Nizzle. Si ese fue el caso, entonces tiene mucho sentido que Crookshanks haya visto a Peter Pettigrew cuando él visitó a los Potter antes de que ellos murieran. En su carta, Lily también menciona que Peter se estaba comportando de una manera extraña. Ella pensaba que estaba triste por la muerte de los McKinnon, pero Crookshanks, con su habilidad de detectar comportamientos sospechosos, seguramente notó que Peter no estaba triste, sino nervioso, y que su actitud no era normal. Recordemos que en ese momento él ya había traicionado a los Potter. Así que cuando los Potter murieron, lo más probable es que Crookshanks supiera perfectamente quién los había traicionado por la actitud de Peter. Intentará buscarlo y terminará perdido por las calles, hasta que eventualmente llegó a la tienda de animales mágicos, donde permaneció 12 años hasta que Hermione lo adoptó. Años después, cuando volvió a ver a Peter Pettigrew, ahora convertido en rata, seguramente lo reconoció de inmediato y por eso intentó atacarlo. Y entonces, ¿por qué no reconoció ni a Sirius Black ni a Remus Lupin? Si ellos también eran parte de la Orden del Fénix, ¿no? Ni ellos reconocieron a Crookshanks. La respuesta creo que está en el encantamiento Fidelio. Recordemos que el único que conocía la ubicación exacta de los Potter era su guardián del secreto, Peter Pettigrew. Por lo tanto, Colagusano era el único que podía visitarlos. Si Arabella Fig les entregó a Crookshanks justo antes de esconderse, tiene todo el sentido del mundo que ni Sirius ni Remus lo conocieran, porque el único con el que tuvieron contacto fue con Peter. Y si todavía necesitan más pruebas de por qué creo que esta teoría es completamente real, miren esta ilustración oficial que se publicó en el difunto Pottermore, la página donde se compartía información completamente oficial de Harry Potter después de que terminaron los libros, y que hoy conocemos como harrypotter.com. Este es el retrato oficial de la familia Potter. ¿Y a quién se parece ese gato? Bastante sospechoso, ¿no creen? Porque lo dibujaron exactamente igual a Crookshanks. Para mí la respuesta es muy clara, porque Crookshanks era el gato de los Potter. Esta es sin duda mi teoría favorita de Harry Potter. Aunque nunca ha sido confirmada oficialmente, yo creo al 100% que es real. Ya vieron todas las pruebas que tenemos. ¿Ustedes también piensan que es verdad? Por cierto, todas estas teorías ya las he explicado de manera mucho más extensa en otros videos en el canal, por si después quieren ir a revisar más datos y más pruebas en los videos originales. Les voy a dejar todos esos videos en la descripción, por si son curiosos y quieren aprender todavía más de cada tema. Pero por lo pronto sigamos con mis teorías favoritas. Y ya que estamos hablando de gatos, hay otra gata en Harry Potter que definitivamente no creo que fuera una gata común y corriente, la señora Norris. Yo estoy convencida de que era una Maledictus. Y les voy a explicar por qué. El hecho de que Argus Filch, un Squib, trabajara en Hogwarts siempre se me ha hecho rarísimo. Sabemos que la gran mayoría de los Squibs, es decir, personas nacidas en familias mágicas pero sin magia, prefieren vivir entre muggles porque se sienten mucho más identificados con ellos. De hecho, Argus Filch es la única persona no mágica que llegamos a ver dentro del castillo de Hogwarts. Pero eso no es todo, además le dieron un trabajo especialmente cruel para alguien sin magia. Él tenía que patrullar todas las noches los pasillos del castillo junto con su gata, la señora Norris, buscando alumnos que rompieran las reglas. Y también tenía que limpiar el enorme castillo completamente a mano.
Todo esto con una desventaja enorme, ya que los estudiantes podían esconderse fácilmente usando magia. Cualquier otra persona dentro de ese castillo podía simplemente mover su varita y dejar todo el castillo impecable en segundos. El trabajo de Filch es totalmente inútil y no tiene sentido. Entonces, ¿por qué Dumbledore lo mantenía ahí? Yo creo que la respuesta tiene todo que ver con su gata, la señora Norris. A lo largo de los libros, la señora Norris demuestra una inteligencia fuera de lo normal para cualquier gato. Obedece órdenes, detecta a estudiantes rompiendo las reglas, le avisa absolutamente todo a Filch y conoce el castillo a la perfección. Esto tendría sentido si, al igual que Crookshanks, ella también fuera mitad Kneazle, ya que son criaturas extremadamente inteligentes y con un gran sentido de la orientación, y que detectan personas sospechosas como ya vimos. Pero la autora confirmó oficialmente que no, que la señora Norris era una gata común y corriente, y eso nos deja con muchísimas dudas, porque claramente no se comportaba como una gata normal. Para empezar, es el único animal que aparece en el mapa del merodeador, un mapa creado con el encantamiento Homunculus, el que rastrea personas, no animales. Harry Potter jamás menciona ver a Fawkes, a Hedwig, ni a ningún otro animal dentro del mapa, solamente a la señora Norris. Una explicación posible es que los merodeadores la incluyeran específicamente a ella, porque representaba un peligro para ellos, al igual que tal vez Pips, que era un poltergeist. Pero recordemos que Pips tampoco era un poltergeist común y corriente. De hecho, es el único poltergeist conocido que logró obtener un cuerpo físico, y tal vez eso hizo que el encantamiento lo reconociera como una persona. Pero la señora Norris, los merodeadores crearon un hechizo completamente nuevo solamente para rastrearla a ella. Yo la verdad es que no lo creo, porque no conocemos ningún hechizo que se use para rastrear animales. Yo más bien creo que la señora Norris aparecía en el mapa del merodeador porque alguna vez fue humana. Seguramente lo primero que se les viene a la cabeza es que podría haber sido una animaga. Y tiene sentido pensarlo, porque en la saga vemos a muchos animales que en realidad no lo son. Scabbers era Peter Pettigrew. El perro negro que acechaba a Harry Potter en El prisionero de Azkaban era en realidad Sirius Black. Rita Skeeter conseguía información porque podía transformarse en un escarabajo, y la profesora Minerva McGonagall podía transformarse en un gato atigrado. Sin embargo, yo creo que la señora Norris difícilmente podría ser una animaga. Recordemos que los animagos son extremadamente raros, porque el proceso es muy complejo, peligroso y requiere de un talento excepcional. No tiene sentido pensar que una bruja con la habilidad de convertirse en animaga decidiera pasar toda su vida persiguiendo estudiantes junto a Filch. Además, la señora Norris sí se comportaba muchas veces como una gata normal, como cuando persigue lechuzas durante la batalla de Hogwarts, algo que una animaga consciente difícilmente haría. Aquí es donde entra la teoría de la Maledictus. Para quienes no lo recuerden, en las películas de Animales Fantásticos se reveló que Nagini, la fiel serpiente de Lord Voldemort y su último Horrocrux, no era una serpiente común y corriente. En realidad había sido una bruja que nació con una maldición en la sangre. Esta maldición ocurre únicamente en mujeres. Se transmite de madre a hija y les permite transformarse a voluntad en una criatura durante un tiempo, hasta que eventualmente quedan atrapadas permanentemente en esa forma animal. La criatura depende completamente de la maldición. En los libros de Harry Potter jamás se exploró el concepto de la Maledictus. Y aunque yo personalmente no considero las películas de Animales Fantásticos como canon, sí creo que esta idea es la única que logra explicar las cosas extrañas alrededor de la señora Norris y Argus Filch. Para empezar, explica perfectamente por qué la señora Norris es el único animal que aparece en el mapa del merodeador, ya que alguna vez fue humana. También explica por qué nunca fue descrita como una gata vieja, a pesar de llevar 20 años en Hogwarts ayudando a Filch. Lo más probable es que conservara la esperanza de vida de cuando era humana. Además, explicaría su inteligencia superior a la de cualquier otro gato, aunque nunca se aclara si una Maledictus conserva o no recuerdos o conciencia de cuando era humana.
El hecho de haber sido humana ya le daría una ventaja enorme sobre cualquier otro gato. Y lo más importante, como la señora Norris ya estaba completamente transformada en una gata, el hecho de que fuera una Maledictus no contradice en nada lo que dijo la autora, cuando afirmó que era solamente una gata desagradable. Esta teoría también le da mucho más sentido al trabajo de Argus Filch en Hogwarts. En los libros se menciona que ambos compartían rasgos físicos muy similares, sobre todo los ojos saltones, algo muy difícil de ignorar. Nunca llegamos a conocer a la familia mágica de Filch, así que es muy probable que la señora Norris fuera la única familia que le quedaba. Yo creo que la señora Norris era o la madre, o la hermana, o incluso la abuela de Filch. Y veo bastante probable que Albus Dumbledore, conocido por proteger siempre a los marginados, le permitiera a ella quedarse a vivir en el castillo después de quedar atrapada en su forma de gata, y que además le diera a su pariente Filch un trabajo simbólico, uno que en realidad no era indispensable, solo para que él pudiera estar con ella y cuidarla. Tal vez nunca se confirme si esta teoría es verdadera, pero yo creo que resuelve muchas preguntas que quedaron sin respuesta dentro de la saga, y además le da muchísima más profundidad a ambos personajes. Por eso, para mí, podría ser completamente real. No sé qué piensan ustedes. Por cierto, si al conocer todo esto les dan ganas de leer o escuchar los libros de Harry Potter, les tengo buenas noticias. Para todos los seguidores de la Aquelarre, siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel, usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Regresando a las teorías. El trabajo de Argus Filch no es la única cosa en Hogwarts que nunca termina de tener una explicación clara. El número de timos, los títulos indispensables de magia ordinaria que los alumnos pueden obtener también está lleno de incógnitas. Y es justamente por eso que yo creo que Hermione Granger no fue la única alumna de Hogwarts en usar un giratiempo. Escuchen bien. Durante todo Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Hermione Granger actúa de una manera bastante sospechosa. De alguna manera logra asistir a varias clases y presentar exámenes que ocurren al mismo tiempo. Ni Harry ni Ron entienden cómo lo hace, y ella se niega rotundamente a explicarlo. No es hasta el final del libro cuando por fin se revela su secreto. La profesora Minerva McGonagall le había conseguido a través del Ministerio de Magia un giratiempo, un objeto mágico que permite retroceder en el tiempo, 1 hora por cada vuelta, para que pudiera cursar las 12 materias que se ofrecían en Hogwarts y aprovechar al máximo su educación. Según un artículo oficial de Pottermore, el giratiempo de Hermione es el único que ha entrado a Hogwarts. Lo cual tiene sentido cuando lees la historia por primera vez. Hermione es considerada la bruja más brillante de su edad, así que parece lógico que McGonagall quisiera ayudarla a tomar todas las materias posibles. Sin embargo, incluso con un giratiempo, Hermione no pudo con toda la carga académica, y al final del año terminó abandonando 2 materias por todo el estrés. En su 5º año presentó 10 timos y aprobó todos con notas sobresalientes, pero son justamente esos timos los que empiezan a crear el verdadero problema. A lo largo de la saga se dice que 3 personajes lograron aprobar 12 timos. 2 más que Hermione: Bill Weasley, Percy Weasley y Barty Crouch Jr. Si nos detenemos a pensarlo, esto es extremadamente extraño. Hermione necesitó un giratiempo para cursar 12 materias, y ni siquiera así logró obtener 12 timos. Entonces, ¿cómo es posible que estos 3 personajes sí lo hayan conseguido? Como ya vimos en los libros, con un horario normal, es prácticamente imposible conseguir 12 timos, ya que varias materias y exámenes se empalman entre sí. Esta fue la razón por la que Hermione necesitó un giratiempo en primer lugar. Si ella no podía asistir a 12 clases sin usar uno, entonces, en teoría, Bill, Percy y Barty tampoco deberían haber podido hacerlo. Y aquí es donde nace esta teoría. Yo
definitivamente no creo que Hermione Granger haya sido la única estudiante en Hogwarts en usar un giratiempo. Es verdad que los giratiempos son muy difíciles de conseguir. Para empezar, son extremadamente complicados de hechizar, y nadie fuera de los inefables dentro del departamento de misterios sabe cómo crearlos, lo que hace casi imposible su fabricación ilegal. Además, la única forma de acceder a uno es a través del Ministerio de Magia, que regula su uso con muchísimas leyes, y solo los permite para asuntos menores del manejo del tiempo, nunca para cosas realmente importantes. Aunque están fuertemente controlados porque son muy peligrosos, hay algo que estos 3 personajes que consiguieron 12 timos tienen en común. Todos tenían conexiones dentro del Ministerio de Magia. Y por eso creo que el primero en conseguir uno para cursar más materias fue Barty Crouch Jr. Recuerden que el padre de Barty Crouch Jr., Barty Crouch Sr., era una figura muy influyente dentro del Ministerio de Magia. Antes de que su hijo fuera descubierto como mortífago, incluso tenía aspiraciones de convertirse en el siguiente ministro de magia. Es por eso que quería que su familia tuviera la mejor reputación posible dentro del mundo mágico. Y eso incluía tener un hijo excepcionalmente talentoso en Hogwarts. No me parece nada descabellado pensar que, gracias a sus conexiones, pudiera conseguirle un giratiempo a Barty Jr., para que así asistiera a todas las clases y fuera el primero en conseguir 12 timos. Algo nunca antes visto. Imaginen todos los votos que él hubiera ganado con esto. Después de que Barty Crouch Jr. consiguiera sus 12 timos, tiene sentido que otros estudiantes quisieran hacer lo mismo. Como por ejemplo Bill Weasley, que también era extremadamente talentoso. Bill comenzó a estudiar en Hogwarts en 1982, 2 años después de que Barty se graduara. Y para ese momento Minerva McGonagall seguramente ya sabía que tomar todas las materias era posible usando un giratiempo. No me sorprendería nada que se lo sugiriera a Bill, uno de los mejores alumnos de Gryffindor. Arthur Weasley, aunque no era muy influyente como Barty Crouch Sr., sí tenía contactos dentro del Ministerio de Magia, y seguramente pudo asegurar que su hijo usaría el giratiempo solamente con fines académicos. Fines académicos reales, no como los de Tom Riddle. Tras los excelentes resultados de Bill, es muy probable que Percy quisiera seguir los pasos de su hermano mayor. Percy soñaba con convertirse algún día en ministro de magia, y obtener 12 timos era el primer gran paso para lograrlo. Así que seguramente le pidió a su padre que hablara bien de él ante el Ministerio de Magia y los Inefables. Entonces, ¿por qué ellos sí lograron obtener 12 timos y Hermione no? Yo creo que la respuesta está en la propia personalidad de Hermione y en su obsesión por seguir las reglas al pie de la letra. Sabemos que ella solo usaba el giratiempo para asistir a clases, porque eso fue lo que Minerva McGonagall le indicó. Incluso le costó muchísimo revelar su secreto al final del libro para salvar a Buckbeak y a Sirius Black. Y solo lo hizo cuando Dumbledore se lo sugirió. Al tener tantas clases, Hermione tenía muchísima más tarea que hacer en el mismo tiempo que sus compañeros, lo que la llevó a dormir menos y a un nivel de agotamiento extremo. Yo creo que, en cambio, Barty, Bill y Percy, aunque también eran muy disciplinados, sí se permitieron usar más el giratiempo. No solo para tomar más clases, sino también para ganar horas extra. Horas extra para hacer tareas, para estudiar con calma y sobre todo para dormir. Algo fundamental para que no acabaran tan estresados. No sabemos si los 12 timos de Barty, Bill y Percy son uno de los errores más grandes de toda la saga, pero si no lo son, esta teoría me encanta, porque es la única que explica cómo lograron obtener 2 timos más que Hermione Granger, y por eso yo creo que podría ser completamente real. ¿Ustedes también lo creen o se les hace muy descabellada? Otro objeto mágico que ha creado más incógnitas que respuestas, y que siempre se me ha hecho muy extraño, es el boleto del expreso de Hogwarts. Piénsenlo, cuando Harry llega al andén 9 3/4, no hay nadie que le pida el boleto para subir al tren. Nadie lo espera para revisarlo, guiarlo a su asiento o asegurarse de que realmente tiene que estar en el tren hacia Hogwarts. Nada. Y por lo que vemos en los libros, los únicos que reciben un boleto para el expreso de Hogwarts son los alumnos de primer año.
lo cual lo hace todavía más raro. ¿Por qué no le dan un boleto a todos los alumnos si todos tienen que ir en tren? ¿Cómo controlan quién sube al tren y quién no? ¿Y cuál es el verdadero propósito del boleto si no es controlar el abordaje? La única mención que tenemos en los libros de un inspector de boletos es al final de Harry Potter y la Orden del Fénix, cuando el expreso de Hogwarts llega de la estación de Hogsmeade a la estación de King's Cross. Pero esta mención del inspector de boletos también es bastante extraña. Primero, porque se trata del viaje de regreso, no de ida. Y segundo, porque el inspector de boletos no le pide los boletos a los alumnos. Solamente les indica si es seguro o no cruzar la barrera hacia el otro lado. Todo esto se me hace bastante sospechoso. ¿Por qué no se mencionó a un inspector de boletos desde el primer libro? Que es cuando Harry tenía su boleto para el expreso de Hogwarts. Esto me hace pensar que ese supuesto inspector de boletos no era un inspector de boletos, sino un trabajador del Ministerio de Magia disfrazado, encargado de asegurarse que los alumnos de Hogwarts llegaran sanos y salvos a casa. Recordemos que este momento ocurre justo después de la batalla del Departamento de Misterios, cuando Cornelius Fudge, el entonces ministro de magia, por fin acepta que Voldemort ha regresado y ya no puede negarlo. Entonces, si nadie pedía el boleto para subir al expreso de Hogwarts, ¿por qué se les entregaba a los alumnos de primer año un boleto en primer lugar? Yo creo que la respuesta está en el encantamiento Fidelio. El encantamiento Fidelio es un hechizo que permite ocultar información, de tal forma que solamente quienes hayan recibido el secreto directamente del guardián del secreto pueden percibirla. Así pasaba con el número 12 de Grimmauld Place, el cuartel general de la Orden del Fénix, que permanecía invisible para todos hasta que Dumbledore, como guardián del secreto, revelaba su ubicación. Harry solo pudo verlo después de leerla en un papel que el mismo Dumbledore había escrito. Yo creo que el andén 9 3/4 podría estar protegido de la misma manera. Si regresamos al primer libro, nos damos cuenta de que Hagrid nunca le dice a Harry ni de qué andén sale el tren, ni cómo cruzar la barrera, ni nada. Solamente le dice que lea el boleto. Y creo que ahí está la clave. Si el boleto no fuera importante, Hagrid simplemente le hubiera dado esta información en voz alta, pero no lo hizo. Entonces, ¿por qué era tan importante que Harry lo leyera? Tal vez porque el verdadero propósito del boleto no era reservarle un lugar en el tren, sino revelarle la ubicación del andén 9 3/4, que estaba oculta mediante el encantamiento Fidelio. En Pottermore se menciona que el encantamiento camuflador más grande de toda Gran Bretaña fue colocado en la estación de Hogsmeade. Y si se necesitó un hechizo de ese nivel para proteger una estación dentro de un pueblo mágico, tiene todo el sentido pensar que la estación de King's Cross necesitaba todavía más protecciones mágicas, ya que estaba completamente expuesta a los muggles. De hecho, si lo analizamos bien, en la estación de King's Cross podemos ver ejemplos de los 3 encantamientos camufladores que conocemos en la saga. El primero sería el encantamiento desilusionador, que podría estar disfrazando la entrada al andén 9 3/4 como una simple barrera de la estación. A esto se le sumaría el encantamiento repelente de muggles, Repelo Muggleton, que haría que los muggles evitaran la zona al percibirla como peligrosa. Después de todo, nadie quiere estrellarse contra una pared, como ya lo demostraron Harry Potter y Ron Weasley en la cámara secreta. Pero cambiar la apariencia de la barrera no sería suficiente, ya que cualquier muggle podría recargarse accidentalmente y terminar dentro del andén 9 3/4. Para evitar eso, yo creo que también era necesario el encantamiento Fidelio. De esta forma, aunque alguien tropezara con el área exacta, no sería capaz de reconocerla como el lugar que estaba buscando, ni podría revelar su ubicación por accidente. Solamente una persona que hubiera recibido el secreto de su ubicación directamente del guardián podría encontrar el andén 9 3/4. Y aquí es donde entran los boletos del expreso de Hogwarts, que creo que son el medio por el cual ese secreto se le revela por primera vez a los alumnos de primer año. ¿Y por qué no incluir esta información directamente en la carta de Hogwarts? Esto es todavía más especulación mía, pero yo creo que el guardián del secreto del andén 9 3/4 era el director de Hogwarts en turno, en este caso Albus Dumbledore. Como Minerva McGonagall, directora adjunta, era quien enviaba las cartas de Hogwarts, Dumbledore tenía que revelar la ubicación a través del boleto.
Después de todo, aunque padres, alumnos y profesores conozcan el secreto, ninguno puede divulgarlo. Solo el guardián del secreto. Esto también explicaría por qué Molly Weasley le pregunta a su hija Ginny cuál era el nombre del andén, a pesar de que ella sabía perfectamente cuál era, después de haber estudiado 7 años en Hogwarts y de llevar a sus hijos mayores al tren todos los años. No era porque lo hubiera olvidado, sino para asegurarse de que Ginny también había leído el boleto, y que el secreto ya le había sido revelado, permitiéndole entrar al andén junto con sus hermanos. Yo personalmente no creo que el boleto del expreso de Hogwarts fuera solamente un simple pase para subir al tren. Creo que era absolutamente imprescindible para que los alumnos pudieran llegar a la escuela. Y como nunca vimos a nadie revisando los boletos, yo tengo mucha fe en que esta teoría sí podría ser real. ¿Ustedes qué piensan? Por último, quiero cerrar este video con otra de mis teorías favoritísimas de Harry Potter. Una que sinceramente creo que es completamente real. En parte porque quiero defender a otra Ravenclaw, pero también porque es de las que tienen más evidencias dentro de los libros. Estoy hablando de la teoría de que Sybil Trelawney no era un fraude. Yo sí creo que absolutamente todas las predicciones que hizo fueron correctas de una forma u otra. El problema es que no siempre supo interpretarlas bien. Todos sabemos que Sybil Trelawney sí poseía la vista, ya que realizó al menos 2 profecías auténticas. Predijo que Harry Potter sería el único capaz de derrotar a Lord Voldemort, y también que Peter Pettigrew volvería a reunirse con él. En ambos casos entró en trance y no recordó nada después, lo que confirma que esas visiones eran reales y no actuadas. Esto demuestra que nació con un don verdadero, aunque ella misma no fuera consciente de ello. Pero lo más interesante es cuando comenzamos a analizar todas sus demás predicciones. Esas que hacía durante sus clases o en los pasillos, las que todo el mundo tomaba como chistes. Yo creo que todas esas profecías también fueron verdaderas, porque siempre se cumplieron, pero Trelawney no fue capaz de interpretarlas correctamente en el momento que las hizo. Por ejemplo, durante la primera clase de adivinación a la que asistió Harry Potter, Trelawney hizo varias predicciones. Primero le preguntó a Neville Longbottom si su abuela se encontraba bien, insinuando que algo podría pasarle. Todos sabemos que a la abuela de Neville no le ocurrió nada, pero ¿y si lo que estaba viendo Trelawney no era a la abuela de Neville, sino al Boggart al que Neville se enfrentó más adelante en el libro? Si ella vio la imagen de Severus Snape vestido con la ropa de la abuela de Neville, no me extraña que le preguntara si todo estaba bien con ella. También le dijo a Parvati Patil que tuviera cuidado con cierto pelirrojo. Parvati nunca tuvo un problema real con Ron Weasley, pero alguien muy parecida a ella sí. Su hermana gemela Padma fue al baile de Navidad con Ron al año siguiente, y digamos que no la pasó nada bien. Ron prácticamente la ignoró toda la noche. Tal vez Trelawney sí estaba haciendo una predicción correcta, pero se confundió de gemela. Luego dijo que alguno de los alumnos presentes en esa clase los abandonaría para siempre, alrededor de Semana Santa. Nadie murió, como muchas personas pensaron que quería decir, pero alguien sí los abandonó definitivamente antes de esas vacaciones. Hermione Granger salió furiosa de la clase y jamás volvió a tomar la materia de adivinación. Así que sí tuvo razón, ¿no? También le advirtió a Harry Potter sobre un perro negro en su futuro, algo que ella interpretó como el Grim, el augurio de la muerte. Y aunque no era el Grim, un perro negro sí formó parte del futuro de Harry Potter. Su padrino, Sirius Black, que podía transformarse en uno. Durante la cena de Navidad de ese mismo año, Trelawney no quería sentarse en la mesa porque decía que si 13 personas se sentaban juntas, la primera en levantarse sería la primera en morir. Lo que ella no sabía era que en realidad no era la número 13, sino la 14. Porque Peter Pettigrew estaba escondido en la bolsa de Ron en forma de rata. Cuando Sybil llegó, ya había 13 personas sentadas en la mesa, y Dumbledore fue el primero en levantarse para darle la bienvenida. Y años después, sí fue el primero en morir. Así que Trelawney no se equivocó. Simplemente no sabía que Peter estaba ahí. Como pueden ver, sí hizo muchas predicciones correctas. El verdadero problema, creo yo, es que Trelawney, a pesar de estudiar muchísimo su materia y de hacer predicciones que después resultaron correctas, era constantemente ridiculizada.
su falta de confianza y sus ganas de demostrar que sí tenía talento la llevaban a interpretar mal sus visiones, porque quería impresionar a todos de inmediato, para que la tomaran más en serio. Algo que definitivamente no se podía hacer en adivinación. Tampoco ayudaba que, en muchos casos, la información que necesitaba para interpretar correctamente sus profecías era prácticamente imposible de conseguir. Por ejemplo, ¿cómo iba a saber ella que Harry Potter llevaba dentro un fragmento del alma de Voldemort? Algo que creo yo confundía muchísimo su vista. Presten atención, si regresamos al Cáliz de Fuego después de conocer ese detalle, nos damos cuenta de lo acertadas que fueron muchas de sus predicciones sobre Harry. Trelawney fue capaz de percibir el alma de Voldemort dentro de Harry incluso antes que él mismo, e incluso antes que Dumbledore, pero jamás fue consciente de ello. Le dijo a Harry que veía tiempos difíciles frente a él, y que eso que tanto temía ocurriría antes de lo que creía, pero no estaba percibiendo el alma de Harry, sino el alma de Voldemort. Y tenía razón, en ese momento el alma de Voldemort estaba atormentada porque todavía no lograba conseguir un cuerpo. Y aunque Voldemort le temía profundamente a la muerte, jamás creyó que moriría pronto gracias a sus horrocruxes. Sin embargo, como predijo Trelawney, su muerte llegó mucho antes de lo que esperaba, apenas 3 años después. Ella percibió todo esto, pero pensó que se trataba de Harry, y la clave está en lo que le dijo después. Trelawney afirmó que Saturno estaba en posición dominante en el momento de su nacimiento, basándose en su pelo oscuro, su estatura baja y las pérdidas trágicas que sufrió temprano en su vida, por lo que ella pensaba que Harry había nacido a mitad del invierno. Cuando leemos esto por primera vez, incluso nosotros nos burlamos de ella, porque todos sabemos que Harry Potter nació en julio, pero si lo que ella estaba percibiendo realmente era el alma de Voldemort, entonces no estaba equivocada. Tom Riddle también tenía el pelo oscuro, no era especialmente alto, y también sufrió trágicas pérdidas desde su nacimiento, sobre todo la muerte de su madre. ¿Y quién sí nació en invierno? Exactamente, Tom Riddle, el 31 de diciembre de 1926. Tengo todavía más ejemplos en el video completo que hice sobre esta teoría. Pero si hay una teoría que siempre voy a defender como completamente real, es esta. Yo definitivamente creo que Sybil Trelawney no era una charlatana, ni una impostora. Creo que sus predicciones sí fueron siempre correctas, pero que simplemente nadie supo apreciarla, porque jamás la llegaron a tomar en serio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí logré convencerlos? No sé qué piensan ustedes, pero yo sí creo que todas esas teorías podrían ser completamente verdaderas. No solo porque me gusten, y porque trabajé mucho en ellas, sino porque hacen que la historia de Harry Potter y de varios personajes secundarios sea todavía más profunda e interesante. Puede que nunca se confirmen de manera oficial, pero para mí, y espero que ahorita para muchos de ustedes también, encajan tan bien que incluso cuesta creer que no formaran parte de los libros. Si logré convencerlos de creer en alguna de estas teorías, entonces misión cumplida. Y mi pregunta para ustedes es ¿cuál de estas teorías creen que sí podría ser real? ¿O hay otra teoría en la que siempre hayan creído y que no mencioné hoy? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Les dejo toda la info en la descripción. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir aún más teorías de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.